El efecto Mandela, recuerdos que nunca ocurrieron. Hay algo dentro de tu cabeza que puede mentirte con tu propia voz. No necesita inventar una historia absurda. Solo tiene que cambiar un detalle. Una palabra. Un color. Un rostro. Y después entregarte ese recuerdo acompañado de una certeza absoluta. Tú no pensarás que lo imaginas. Sentirás que lo recuerdas. Eso es lo verdaderamente inquietante. Porque un recuerdo falso no parece falso. Se siente exactamente igual que uno verdadero. En 2009, Fiona Brome comenzó a utilizar una expresión para describir un fenómeno extraño. El efecto Mandela. Brome aseguraba recordar que Nelson Mandela había muerto en prisión durante la década de 1980. No recordaba solamente una noticia aislada. Creía recordar discursos, homenajes, imágenes de un funeral, incluso la reacción pública ante su muerte. Pero Mandela no murió en prisión. Fue liberado el 11 de febrero de 1990. Se convirtió en presidente de Sudáfrica en 1994. Y murió el 5 de diciembre de 2013. El recuerdo de Brome era falso. Lo perturbador llegó cuando descubrió que otras personas afirmaban recordar algo parecido. Personas que no se conocían compartían detalles de un acontecimiento que nunca había sucedido. ¿Cómo pueden varias mentes fabricar el mismo pasado? La explicación más popular en algunos lugares de Internet habla de universos paralelos. Según esa idea, tú podrías haber vivido en una realidad donde ciertos acontecimientos fueron diferentes. En algún momento, dos líneas temporales se habrían cruzado. El mundo habría cambiado. Pero tu memoria conservaría fragmentos de la realidad anterior. La idea resulta fascinante. También resulta imposible de demostrar con los recuerdos presentados como prueba. No existe evidencia científica de que el efecto Mandela sea consecuencia de universos paralelos. Pero la explicación real no es menos inquietante. Tu memoria no funciona como una cámara. No graba el pasado. Lo reconstruye. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro reúne fragmentos. Imágenes. Emociones. Palabras. Conocimientos posteriores. Expectativas. Y señales del presente. Después utiliza todo ese material para fabricar una versión coherente. No recuperas el acontecimiento original. Creas una representación del acontecimiento. El psicólogo británico Frederick Bartlett lo demostró en 1932. Pidió a varios participantes que leyeran una historia perteneciente a una tradición cultural que les resultaba poco familiar. Después tuvieron que recordarla en diferentes momentos. Con el tiempo, la historia fue cambiando. Los participantes eliminaban elementos extraños. Modificaban detalles. Y adaptaban el relato a estructuras que les parecían más lógicas. No estaban mintiendo. Estaban recordando de forma sincera. Pero sus mentes reorganizaban el pasado para hacerlo comprensible. Si tu cerebro cambia un recuerdo para que tenga sentido, ¿cómo podrías detectar la modificación desde dentro del propio recuerdo? Décadas después, la psicóloga Elizabeth Loftus demostró que una simple palabra puede alterar lo que tú crees haber visto. En 1974, Loftus y John Palmer mostraron a varios participantes grabaciones de accidentes de tráfico. Después les preguntaron a qué velocidad circulaban los vehículos. Pero cambiaron el verbo utilizado en la pregunta. A unas personas les preguntaron por los vehículos cuando se golpearon. A otras, cuando chocaron violentamente. Quienes escucharon la expresión más intensa calcularon velocidades mayores. Una semana después, también era más probable que afirmaran haber visto cristales rotos. En realidad, no aparecía ningún cristal roto en las imágenes. La palabra introducida después del accidente había contaminado el recuerdo del accidente. El pasado no cambió. Cambió la pregunta. Y después cambió la memoria. Pero ¿cuántas preguntas, conversaciones y comentarios han entrado en tus recuerdos sin que tú lo notes? Loftus y Jacqueline Pickrell realizaron en la década de 1990 otro experimento todavía más personal. Presentaron a varios participantes relatos sobre acontecimientos de su infancia. Algunos habían sucedido realmente. Pero uno era falso. El relato decía que,
cuando eran pequeños, se habían perdido dentro de un centro comercial. Aproximadamente una cuarta parte de los participantes llegó a recordar parcial o totalmente aquel suceso inventado. Algunos añadieron detalles. Describieron emociones, personas, lugares. La historia falsa comenzó a adquirir textura. Ya no parecía una información recibida. Parecía una experiencia vivida. Tu imaginación y tu memoria utilizan parte de la misma maquinaria mental. Cuando imaginas repetidamente un acontecimiento, este se vuelve más familiar. Y tu cerebro puede confundir esa familiaridad con una prueba de que ocurrió. No recuerda siempre de dónde procede una imagen mental. Solo reconoce que ya estaba allí. Este problema recibe el nombre de error de atribución de origen. ¿Sabes algo? Pero has olvidado cómo llegaste a saberlo. Tal vez lo viste. Tal vez te lo contaron. Tal vez lo soñaste. O quizá lo imaginaste tantas veces que terminó pareciéndote antiguo. ¿Y si algunas de tus certezas no proceden de lo que viviste, sino de lo que repetiste? Existe otro mecanismo capaz de producir recuerdos falsos muy parecidos entre distintas personas. En 1959, James D.S. descubrió un efecto que décadas después ampliaron Henry Roediger y Kathleen McDermott. Los investigadores presentaban listas de palabras relacionadas. Por ejemplo, cama, descanso, noche, cansancio, sueño y despertar. Después pedían a los participantes que recordaran la lista. Muchas personas afirmaban haber escuchado una palabra relacionada que nunca había aparecido. Dormir. La mente había extraído el significado general. Después había fabricado el elemento más lógico. Ese error no era aleatorio. Diferentes personas inventaban la misma palabra porque compartían asociaciones parecidas. Esto ayuda a explicar por qué los falsos recuerdos colectivos pueden coincidir. No necesitas una realidad alternativa. Solo necesitas cerebros que organicen la información de formas semejantes. Piensa en C-3PO. Muchas personas imaginan al conocido robot completamente dorado. Pero durante gran parte de la trilogía cinematográfica original, la parte inferior de una de sus piernas es plateada. La imagen totalmente dorada parece más lógica, más simétrica, más fácil de almacenar. El cerebro conserva la idea principal. Un robot dorado. Y elimina la excepción. También hay personas convencidas de que Pikachu tenía una mancha negra en la punta de la cola. No la tenía. Pero sus orejas sí terminan en negro. La mente toma un patrón verdadero. Después lo desplaza hacia un lugar donde parece encajar. No crea desde la nada. Reorganiza piezas reales. ¿Estás recordando lo que viste o la versión que tu cerebro considera más probable? En 2022, las investigadoras de Parry Prasad y Wilma Bainbridge estudiaron lo que denominaron efecto Mandela visual. Comprobaron que ciertas imágenes producían errores específicos y consistentes. Muchos participantes elegían la misma versión incorrecta, incluso cuando acababan de observar la imagen verdadera. Y algunos reproducían el detalle falso al dibujarla de memoria. Los resultados indicaban que determinados errores podían aparecer de forma espontánea. No siempre era necesario haber visto previamente la versión alterada. Algunas imágenes parecían empujar a diferentes cerebros hacia la misma equivocación. La percepción tampoco te entrega una copia completa de la realidad. Tus ojos reciben información fragmentada. Tu atención selecciona una parte. Y el cerebro rellena lo que falta utilizando experiencias anteriores. Tú sientes que ves una escena completa. Pero esa plenitud es una construcción. Con la memoria sucede algo parecido. Solo que la reconstrucción ocurre después. A veces, muchos años después. Y cada reconstrucción puede modificar el material original. El neurocientífico Karim Nader mostró que un recuerdo recuperado puede entrar temporalmente en un estado inestable. Antes de almacenarse de nuevo, debe consolidarse otra vez. Este proceso se conoce como reconsolidación. Recordar no es abrir un archivo y cerrarlo sin tocarlo. Puede parecerse más a abrir un documento, modificarlo sin darte cuenta y guardarlo encima del original. La próxima vez no recordarás la primera versión. Recordarás la última. Entonces,
¿Cuántas veces puede sobrevivir intacto un recuerdo después de haber sido recordado cientos de veces? El efecto Mandela se vuelve todavía más poderoso cuando aparece un grupo. Tú expresas una duda. Otra persona confirma tu versión. Una tercera añade un detalle. La coincidencia aumenta vuestra seguridad. Después encontráis una imagen modificada que parece demostrarlo. La compartís. Más personas la ven. Y cada repetición hace que la versión falsa resulte más familiar. La familiaridad se transforma en certeza. Y la certeza colectiva parece una prueba. Pero 100 personas pueden compartir el mismo error. La cantidad de testigos no corrige necesariamente una memoria construida mediante los mismos patrones culturales. Todos han visto imágenes semejantes. Todos conocen las mismas historias. Todos esperan estructuras parecidas. Y ahora todos reciben la falsa confirmación de los demás. La memoria colectiva no es una caja fuerte. Es una conversación. Por eso el efecto Mandela no demuestra que el universo haya cambiado. Demuestra que una comunidad puede fabricar una versión compartida del pasado sin intención de engañar. Eso tiene consecuencias más profundas que recordar mal una película. Los testigos de un delito pueden influirse entre sí. Una pregunta puede alterar una declaración. Una fotografía puede introducir un rostro. Una noticia repetida puede mezclarse con una experiencia personal. Y una historia familiar puede convertirse en un recuerdo que nadie vivió exactamente de esa manera. Tú construyes parte de tu identidad con recuerdos. ¿Quién te cuidó? ¿Quién te hizo daño? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Por qué eres como eres? Pero si la memoria es reconstructiva, tu identidad también descansa sobre relatos que cambian. Eso no significa que todo tu pasado sea falso. Significa que no puedes acceder a él sin transformarlo. Seguirías siendo la misma persona si descubrieras que uno de tus recuerdos más importantes nunca ocurrió como lo recuerdas. Tal vez el verdadero misterio del efecto Mandela no sea que muchas personas recuerden lo imposible. Tal vez sea que tú necesitas creer que tu memoria es exacta. Porque admitir lo contrario abre una grieta. Si tus recuerdos pueden modificarse, entonces la certeza no demuestra la verdad. La emoción tampoco. Ni siquiera la claridad de una imagen mental. Puedes ver un momento perfectamente dentro de tu cabeza. Puedes sentir el lugar. Escuchar una voz. Recordar el miedo. Y aún así estar contemplando una reconstrucción. Nelson Mandela no murió en prisión. Pero, dentro de algunas mentes, su funeral existió durante décadas. Hubo imágenes. Discursos. Dolor. Un acontecimiento completo sin un acontecimiento real. Quizá no vivimos en una simulación que cambia el pasado. Quizá ocurre algo más cercano. Cada uno de nosotros vive dentro de una reconstrucción que cambia cada vez que la miramos. Y si tu pasado solo existe cuando tu cerebro vuelve a crearlo, entonces el recuerdo más convincente de tu vida podría no ser una ventana. Podría ser un sueño que aprendió a llamarse memoria.